Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Sin Ambajes, el programa de entrevistas de contrainfo.com. Hoy tenemos un gusto realmente precioso que nos estamos dando, el de entrevistar nada más ni nada menos que a Adrián Salvucci, quien han sido, bueno, a lo largo de décadas, podría decir, en la Argentina y en toda Hispanoamérica, un faro en lo que respecta a temas de geopolítica y de poder mundial. Yo recuerdo ver sus programas en aquel momento en TLV1, haber seguido sus notas en RT, por ejemplo, y realmente Salvucci ha sido una persona que ha marcado en la Argentina y en Hispanoamérica varias generaciones con sus análisis, realmente con un enorme compromiso, ¿no? Todas las semanas recuerdo su programa y sigue en la actualidad, ¿no? En aquel momento lo hacía con Quique Romero, ahora también brindando herramientas de análisis conceptual que no son para nada usuales dentro de lo que es el mainstream del sistema de medios de comunicación. Desde contrainfo.com hemos intentado, si se quiere, continuar un poco esa línea desde el ámbito periodístico a través de infinidad de notas que hemos ido publicando desde 2016 en adelante. Y en uno de los últimos videos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube, justamente tratábamos el tema de Patagonia, Argentina en peligro, ¿no? Que, bueno, revisando la bibliografía que había disponible con respecto a ese tema, me encuentro con una de las notas de Adrián, allá por el año, si mal no recuerdo, del año 2013 en RT, donde precisamente hablaba de lo mismo que estaba preparando para ese video que hicimos en nuestro canal de YouTube. Con lo cual se me despertó la necesidad de decir, bueno, ¿por qué no podríamos también entrevistar, así como han desfilado otras personalidades del análisis geopolítico en nuestro canal, al propio Adrián Salvucci? Así que lo hemos contactado. Él además también tiene escrito una gran cantidad de libros. Yo recuerdo especialmente El cerebro del mundo, del cual también he citado material en mi propio libro de próxima aparición. También Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, y actualmente ha presentado un libro sobre la Argentina y Palestina, ¿no? Las guerras sionistas, en este caso, cómo ha sido lamentablemente la experiencia de los palestinos en Medio Oriente con esta avanzada colonial del sionismo y lo que podría acaecer aquí en la Argentina si los planes con respecto a la Patagonia se llevaran y se concretaran, ¿no? Se llevaran adelante y se concretaran. Así que para mí es un gusto enorme poder recibir a Adrián Salvucci en nuestro canal de YouTube. Bienvenido, Adrián, y bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Gracias por la invitación, Fausto. Un gusto estar acá, conversando contigo y gracias por esta breve síntesis que has hecho de algunas de las tareas que vengo haciendo desde hace ya muchos años, más de 30 por lo menos. Y sí, efectivamente, este último libro que he publicado, que es un libro breve, tendrá 100 páginas, creo que no llega a 100 páginas, que se llama Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionistas. Es el libro que creo que tiene más urgencia. Y digo urgencia porque en definitiva los demás libros que uno puede escribir, El cerebro del mundo, Colonialismo Financiero Mundial, son libros que yo los defino como libros sobre geopolítica, básicamente. Y la geopolítica, que mucha gente no entiende bien lo que es, pero yo sintetizo con un aspecto que es fundamental. La geopolítica siempre es a largo plazo, a muy largo plazo, no a 10, 15 años, sino a 4, 5 o más generaciones. De manera que le di este título al libro sobre un tema que me viene preocupando desde hace mucho tiempo. Como vos bien dijiste, escribí varios artículos, me acuerdo, en RT, en Russia Today, hace como 12 años de esto, por la siguiente razón: uno de los fundadores, no es el único, pero el principal mentor o el principalmente conocido mentor de la ideología del sionismo, dejemos bien en claro, una cosa es el sionismo, otra cosa es el pueblo o la colectividad judía. Aquí en Argentina, por ejemplo, no todos los judíos son sionistas, conozco unos cuantos que no son sionistas, y hay una palabra que creo que lo sintetiza muy bien, pensando en Joe Biden, que dijo que él era sionista, por más que formalmente es católico. No todo judío es sionista
y no todo sionista es judío. Eso hay que tenerlo muy presente para no decir, son los judíos. No, 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 son los sionistas. Y buena parte, los más poderosos sionistas, o muchos de los más poderosos, ni siquiera son judíos. Suelen ser evangélicos, sionistas evangélicos, por así decirlo. Hecha esa aclaración, la razón del título de este libro mío, Palestina y Argentina, es porque, como decía al principio, el fundador intelectual, el mentor del sionismo, por allá por el año 1896, estamos hablando de hace 130 años atrás, por eso que digo, fue un libro geopolítico que sigue hoy teniendo una excepcional vigencia 130 años después, en determinado momento, cuando él dice, bueno, mi misión en la vida es buscar una tierra soberana, una nación para el pueblo judío que estaba muy disperso y que estaba siendo discriminado en Rusia, en Polonia, en Ucrania, en Alemania, en Rumania, en el Imperio Austrohúngaro, por todas partes, fines del siglo XIX, dijo, bueno, tendríamos que buscarle una patria. Y él dijo, la patria ideal sería Palestina, por razones bíblicas, no vamos a entrar en detalle. Pero en ese momento Palestina pertenecía al Imperio Otomano Turco. Lo fue a ver, o creo que con algún contacto, al sultán del Imperio Otomano Turco en Turquía, y lo sacó carpiendo, por decirlo de alguna forma. De ninguna manera le dijo, no, no es el momento para hacerlo. Entonces, Herzl dijo con bastante sentido de la realidad, bueno, si no pudiera ser Argentina, si no pudiera ser Palestina, que es el lugar ideal, que sea otro. Se habló de Uganda en determinado momento, pero terminó prefiriendo Argentina. No porque rimen, por más que Mark Twain decía, la historia nunca se repite, pero suele rimar, lo cual es tema a tener muy presente, porque ya se había iniciado, gracias al barón Van Hirsch, un muy adinerado banquero inversión francés franco-alemán, de Bueno, fin hay un del siglo. pueblo, disculpa, hay un pueblo en la Argentina con ese nombre, ¿no? Baron Hirsch, exactamente. Y desde luego los más conocidos de todos, que es la dinastía de los Rothschild. Entonces, él logró que ciertas partes de esta dinastía Rothschild, especialmente la británica, se interesara en el proyecto y recibió fuerte financiación. Y esa financiación empezó, a lo que vos mismo acabas de mencionar, con reunir conjuntos de judíos que venían eminentemente de Polonia y de Rumania y los mandaran a una nueva patria en la República Argentina. No solamente en la Argentina, porque también lo hicieron a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil en alguna parte, pero notablemente Argentina, provincia de Entre Ríos, quizás porque veía a Entre Ríos como una suerte de símbolo del Éufrates y el Tigris, que es el sueño del Eretz Israel, de la gran Palestina bíblica, porque hay muchas connotaciones bíblicas, y por eso él dijo, bueno, hay un capítulo de este libro que él escribió, prácticamente el único libro que escribió de importancia, que se llama Un Estado Judío, publicado en 1896. Y el capítulo 2 lleva el título Palestina o Argentina. Entonces eso a mí me hizo abrir los ojos desde muy temprana edad. Y dije, bueno, evidentemente es una propuesta geopolítica, porque lo primero que ellos quieren, innegablemente para el pueblo judío, era reasentarse, según sus criterios históricos, en Palestina. Pero si no lo podemos lograr, el propio Herzl que dijo, bueno, si no es Palestina, que sea Argentina. Y yo creo que hoy llegamos a un punto para ya incursionar en las últimas décadas, en el siglo XXI, donde ya la probabilidad hoy casi irreversible de que el Estado de Israel, que fue impuesto gracias a la geopolítica británica en primerísima instancia, fue impuesto gracias a el capital judío sionista, que le ha dado una enorme relevancia histórica, simbólica, gracias al poder económico que han reunido, gracias a que prácticamente se ha hecho una amplia propaganda de que la tierra de los judíos tiene que ser necesariamente Palestina, pero hoy por errores propios cometidos, el genocidio que estamos viendo en Palestina, creo que eso va a ser de difícil implementación en forma inmediata como ellos quisieran, por lo menos para poderlo mantener. Y ahí surgen, vamos a ir, digamos, tocando varios temas como para después entrar en mayor detalle en lo que vos me indiques. Existen dos alternativas a Palestina. La primera alternativa es el sur de Ucrania, porque en realidad
cuando se usa la palabra antisemitismo y todas estas falacias, uno se ríe porque en realidad la clase dirigente del pueblo judío y del sionismo no son semitas, son los que se llaman hoy los judíos ashkenazim, que desciende de la tribu de los cásaros, que en el siglo IX, o sea, hace 1200 años, se convirtieron en masa por razones geopolíticas de la era al judaísmo. Que son los descendientes luego de los cásaros, pasaron en realidad del sur de Rusia, pasaron al sur de Ucrania pasaron a Polonia y de Polonia se asentaron en Alemania y en Alemania sí, tuvieron enorme éxito financiero. Vuelvo a insistir, el símbolo máximo es la dinastía de los Rothschild en Frankfurt am Main, junto con otros nombres que son muy conocidos de los judíos ashkenazim que han tenido y siguen teniendo enorme éxito en las finanzas. Los Warburg, los Schiff, Goldman, Sachs, que son todos apellidos básicamente de origen alemán. Volviendo a nuestra época, dijimos, bueno, evidentemente para poder aumentar sus números poblacionales y consolidar el Estado de Israel, que fue fundado gracias a la violencia tolerada por Gran Bretaña, permitida por Gran Bretaña y después tolerada en la post-Segunda Guerra Mundial, dijeron, hagamos el Estado de Israel en la actual Palestina y después creo yo que su primer objetivo es, y veamos de tener una migración importante en el sur de Ucrania, que al fin y al cabo era la tierra de los cásaros de hace 900 años, 1200 años, perdón, y que en definitiva la mayoría de los judíos hoy en día, los más conocidos, descienden de los cásaros, por eso no son semitas, tienen tez muy blanca, suelen ser rubios o pelirrojos, ojos verdes, ojos azules, o sea, no tienen nada de sangre semita. Yo siempre uso un ejemplo porque es una mujer muy bella, Scarlett Johansson, que es hermosísima, una hermosísima mujer, que ella misma tiene doble nacionalidad, es judía, se declara muy pro-sionista y uno dice, estoy totalmente de acuerdo, es hermosísima, pero ¿dónde está la sangre semita? No tiene una gota de sangre semita. Es lo que llamaríamos, para usar vocablos totalmente desactualizados, como semita, que es del siglo XIX, ella es de la raza aria, diría, es una perfecta aria. También evitemos usar terminología tan fuera de tiempo. De manera que sí, estaba todo encaminándose para ver, y con esto redondeo, de preparar migraciones importantísimas hacia Ucrania. Por eso es que Estados Unidos promueve el golpe de Estado violentísimo del 2013-2014 para apoderarse de Ucrania, sacarla de su tendencia natural de aliarse con Rusia, porque Ucrania hasta febrero del 2022 era un país casi 100% cristiano ortodoxo. Viene este golpe, había 47 millones de ucranianos, hoy quedan menos de la mitad por emigraciones, por salidas, por muertes en la guerra, etcétera, etcétera, creo que quedan menos de la mitad, pero ese pueblo de 47 millones era casi todo cristiano ortodoxo. Judíos en Ucrania en ese momento representaban el 1% de la población. ¿Y cómo es que en una nación que apenas tenía el 1% de la población, elige inmediatamente después del golpe dos presidentes judíos? Poroshenko en primera instancia y muy especialmente el actual cómico en funciones presidenciales, que es Volodymyr Zelensky. Y Volodymyr Zelensky a su vez eligió dos primeros ministros que también son judíos. Entonces uno dice, qué raro, un país que prácticamente no tiene una población judía elige a sus máximos dirigentes que sean judíos. Pero se ha demorado porque lo que pensaron que iba a ser una trampa para Rusia con una rápida victoria militar no terminó siendo así. En el interín vino lo que vino en octubre del año pasado y creo que ahora se encuentran que todavía no está lista Ucrania para poder hacer uso de ella y la situación se les pone para que haya renovada urgencia en que sea la idea original de Teodoro Herzl, la República Argentina. Y ahí es donde me asusta ver que todo esto coincidió, que un político salida prácticamente de la absoluta nada, salido de la nada, como es el señor Javier Milei, actual presidente de la Nación Argentina, con un apoyo irrestricto de una de las sectas más aguerridas, más poderosas y financieramente más activas, por así decirlo, que es la Chabad Lubavitch, de repente de la nada es catapultado
impuesto, yo diría, como presidente de la Nación Argentina a través de los grandes medios de difusión, hoy es presidente de la Argentina y se declara de una forma absolutamente, gravemente irresponsable poner a Argentina del lado de Israel, olvidar que este es un país católico, pequeño detalle que a veces hay que recordarlo, y es la situación que estamos ahora, con lo cual yo digo, lo que dijo Teodoro Herzl, Palestina o Argentina, título de mi libro. Hoy es Palestina y Argentina, porque ya vienen para acá y creo que esto en breve plazo, si no hay grandes cambios, puede significar arrastrar a la Argentina no solo a una guerra que no es la nuestra, ya en Medio Oriente, sino a tener que participar de esa guerra, sea enviando tropas allá o mucho peor, tener que hacer la guerra acá ante una tentativa de ocupación por distintos medios de los sionistas en la República Argentina. Bueno, vos fíjate, recién mencionabas el caso de Ucrania, que bueno, ahí era donde estaba la gran casaria, ¿no? Y cómo a través de esta guerra lo que se está haciendo es despoblar ese territorio que es uno de los principales lugares del mundo en cuanto a producción de alimentos. Y lo mismo en la Argentina. Y si nos fijamos en el caso de la Patagonia, si bien en principio uno podría especular con distintas posibles guerras, lo que se ha venido haciendo a lo largo de estas últimas décadas es tratar de mantenerla lo más despoblada posible y generando conflictos en principio de baja intensidad, como puede ser los que hemos visto con estas agrupaciones pseudo-mapuches, con sede nada menos que en Bristol, ¿no? O sea, con una enorme relación en principio con la inteligencia británica, que lo que hace obviamente también es expulsar población, porque ¿quién va a querer ir ahora en este momento a asentarse, a comprar terrenos, a construir casas, a construir nuevos pueblos en un lugar que permanentemente se ve asediado por ataques a iglesias, ataques a campos, ataques a maquinaria agrícola, ataques a distintos tipos de vehículos, ni hablar lo que está ocurriendo en Chile con directamente asesinatos? Venimos de, ¿no?, 4 carabineros muertos, asesinados por un ataque terrorista, con lo cual es muy sencillo armar un poco este rompecabezas y ver cómo se van moviendo las piezas. Ahora, a mí me gustaría expandirnos hacia el ámbito global, ¿no? Porque cuando uno analiza, y vos esto lo has explorado muy bien en tus libros y en tus distintas disertaciones, cuando uno analiza cómo se va conformando la política mundial, especialmente en lo que respecta al siglo XX y ahora al siglo XXI, lo que se nota es una tendencia a la construcción de una gobernanza mundial, ¿no? Lo que estamos es una construcción paso a paso, de manera sistemática, de un gobierno mundial. Esto se lo puede ver como inmediatamente luego de la Primera Guerra Mundial surge la Sociedad de Naciones, como un prototipo de ello, con la excusa de asegurar la paz. Obviamente es falso, porque esto al poco tiempo nuevamente hubo una Segunda Guerra Mundial, y cuando esa Segunda Guerra Mundial termina, surge las Naciones Unidas. Nuevamente un prototipo aún más acabado. Si uno analiza la política de nuestras distintas naciones, lo que podemos ver es que ya están prácticamente todos los estados nacionales intervenidos por las Naciones Unidas. Los ministerios de salud, esto lo decimos siempre, los ministerios de salud de cada país están intervenidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Los ministerios de educación intervenidos por la UNESCO. Los ministerios de economía intervenidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El Ministerio de Defensa intervenido por los poderes de la OTAN y los poderes del Pentágono. Con lo cual se va conformando un imperio mundial, que vos esto lo has explicado muy bien, un gobierno mundial de facto, a la espera de algún momento transformarlo en un gobierno mundial de jure. Bueno, entonces, ¿cómo se puede relacionar este poder sionista que uno históricamente en principio lo relaciona con la construcción del Estado de Israel? Pero para muchas personas que no se han abocado a estudiar en profundidad este tema, dicen, bueno, pero ¿cómo paso del Estado de Israel, que es un Estado minúsculo en Medio Oriente, a una gobernanza mundial? Ahí la respuesta que yo he tendido a dar, también en mis distintas charlas, en los distintos videos, en las distintas notas, es: hay dos grandes elementos que nos permiten conectarlo. Uno que vos mencionaste, que es el poder financiero internacional, las altas finanzas, ¿no? Si empezamos a ver la titularidad, la propiedad, muchas veces encubierta desde ya, de los grandes bancos, nos encontramos con la banca Rothschild, la banca Goldman Sachs, la banca Warburg. A ver, incluso esto tiene que ver con un desarrollo de siglos. La dinastía Rothschild tiene 3 siglos de existencia. La dinastía Warburg incluso se la llega a rastrear a la antigua Venecia del siglo XVI y el siglo XV, bajo un banquero que se llamó Anselmo del Banco, que luego cambia su nombre cuando llega al pueblo de Warburg en la antigua Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, por un lado, lo que uno
va descubriendo es que detrás de la titularidad de las principales entidades financieras mundiales, globales, lo que aparecen es justamente elementos que están conectados a su vez con el sionismo. Si uno va hacia atrás en la historia, uno ve que estos mismos elementos aparecen, por ejemplo, financiando a Oliver Cromwell en Inglaterra para derrocar a la monarquía. Nuevamente financian a Guillermo III de Orange para derrocar a lo que fue el último monarca católico, Jacobo II, y a partir de ahí Inglaterra queda completamente cooptada por este sistema financiero internacional que tiene ya de por sí un proyecto sionista. El propio Oliver Cromwell había presentado un proyecto sionista, que después, por ejemplo, Napoleón Bonaparte también reúne un gran Sanedrín y vuelve a tener un proyecto sionista. Con lo cual acá se puede ver una conexión, vasos comunicantes muy claros entre el sionismo y el poder financiero internacional. Y el otro, creo, gran vaso comunicante es la masonería, ¿no? Esta estructura subrepticia que ha venido infiltrando los distintos estados en todo el mundo a partir de, bueno, lo que es la masonería especulativa de 1717 en adelante, un elemento central, por ejemplo, lo que fue la Revolución Francesa, el derrocamiento de las distintas monarquías, la monarquía francesa en principio, pero el proyecto era generar repúblicas en toda Europa, derrocando las distintas monarquías, ¿no? Obviamente el objetivo era derrocar al trono y al altar, ¿no? Una de las primeras cosas que hace la Revolución Francesa es expropiar masivamente a la Iglesia Católica, que era una de las principales propietarias de las tierras en Francia. Entonces, acá los objetivos empiezan a estar muy claros y lo que en principio ha sido un grave problema para el pueblo palestino, si nos remitimos a la actualidad, al momento de grabar este programa, al menos 35.000 palestinos asesinados, masacrados en Palestina, tres cuartas partes siendo mujeres y niños, con lo cual lo que se está haciendo obviamente es una limpieza étnica. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podría ocurrir acá también en la Patagonia? O sea, bueno, obviamente se han encargado de mantenerla despoblada, pero también se podría inventar perfectamente un conflicto bélico para terminar de despoblarla. Pero digo, así como es un peligro para la población palestina y también para la población argentina, hoy podríamos decir que es un peligro para la población mundial, por distintos motivos. Por un lado, hay una doctrina atómica por parte del Estado de Israel que es, en lugar de ser defensiva, como podría ser en el caso de Rusia, ¿no? Si nos atacan respondemos de manera nuclear, es ofensiva. Es bueno, ante cualquier problema no tenemos ningún inconveniente de bombardear atómicamente, por ejemplo, el caso de Irán y generar o iniciar una tercera guerra mundial. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno busca, a veces es difícil entender esta actitud de, bueno, si nos matan, no sé, 100 personas, 1000 personas en Israel, nosotros les matamos 10.000, 100.000. Esta desproporción que siempre se critica en Israel. Y cuando uno intenta comprender por qué, yo, a ver, pude encontrar, si se quiere, una explicación en las palabras, justamente hoy nombraste a la organización Yavad Lubavitch, en quien fue uno de sus máximos exponentes, el rabino, el Rebbe Schneerson, ¿no? Una de las cosas que dice en uno de sus textos que han sido silenciados, que no han sido traducidos al castellano, pero que existen en el original en hebreo, y que han sido publicados por dos profesores muy respetados en Israel, son Israel Shahak y Morton Mesbinsky, en un libro que se llama Jewish Fundamentalism in Israel. Y una de las frases del rabino Schneerson dice, y la voy a citar textualmente para no equivocarme, esto es lo que hay que decir sobre el cuerpo humano, dice, el cuerpo de una persona de nuestro pueblo es de una calidad totalmente diferente del cuerpo de los miembros de las demás naciones del mundo. La diferencia en la calidad interna entre ambos es tan grande que los cuerpos deben ser considerados como especies completamente diferentes. O sea, está diciendo, no son humanos los demás. Existe una diferencia aún mayor en lo que se refiere al alma. Existen dos tipos de alma opuestos. Un alma que no es la de nuestro pueblo, que proviene de las tres esferas satánicas, y acá habla del cabalismo, mientras que el alma de nuestro pueblo proviene de la santidad. La diferencia general entre ambos es que los de nuestro pueblo han sido creados como un medio para ningún otro fin, ¿sí? Nosotros somos un fin para nosotros mismos, mientras que todas las demás emanaciones han sido creadas, ¿sí?, dentro del sistema cabalista, solo para servirnos a nosotros. Eso lo dice el Rebbe Schneerson, ¿no? Entonces acá uno empieza a comprender, o sea, para esta mentalidad, este fundamentalismo, este supremacismo espiritual y racial,
Lo que hay es, bueno, todo el resto de la humanidad está para servir. Somos mero ganado humano a su servicio, con lo cual podemos ser eliminados si dejamos de servirle. Y si uno analiza el sistema capitalista actual, en su actual desarrollo mundial, cómo va incursionando en la robótica, en la sistematización de la inteligencia artificial, el ser humano va pasando a ser cada día más descartable. Con lo cual, esto se transforma realmente en un peligro no solamente para palestinos y argentinos y ucranianos, sino para todo el planeta, para toda la humanidad. Digo, entonces, me gustaría también conocer esto un poco lo que fui elaborando a lo largo de los años investigando estos temas, pero me gustaría saber también cómo ves vos esta relación entre una gobernanza mundial, un gobierno mundial que se va detalladamente y paso a paso construyendo, y el poder del sionismo internacional. ¿Cómo se conectan ambos grandes conceptos? Bueno, antes que nada te quiero felicitar porque has hecho una síntesis magnífica de un tema muy complejo, tomando algunos de sus ejes, exponiéndolos, porque esto lo tiene que, hay que decírselo a los que nos estén escuchando en este programa, en esta charla. Es algo tan complejo, tan laberíntico, que es como armar un rompecabezas, ¿viste? Te tiran todas las piezas arriba de la mesa y vos no armás el rompecabezas ahí instantáneamente. Armás una parte y es azul, armás otra parte y es verde, más otra parte y es la proa de un barco. Y antes de tenerlo todo armado, decís, bueno, lo verde debe ser el pasto, lo azul debe ser el cielo. Si hay una proa de un barco, seguramente va a haber una popa de un barco y podés empezar a inferir el rompecabezas sin tenerlo todo armado. Eso es lo que tenemos que hacer hoy y la geopolítica casi lo exige, porque la geopolítica abarca literalmente siglos, o como recién dijiste, hasta puede llegar a abarcar milenios. Un ejemplo de ello, y vos viste el nombre, hemos los dos mencionado el nombre clave de los Rothschild, es cómo empieza políticamente el Estado de Israel. Y el Estado de Israel empieza con un hito que fue en noviembre de 1917, donde el canciller del gobierno británico, que se llamaba Alfred Balfour, hace una declaración, la famosa declaración Balfour, donde dice: Su Majestad Británico vería con mucho agrado que en Palestina se formara un hogar para el pueblo judío. Perfecto. ¿Y a quién se lo entrega? No se lo entrega a, por ejemplo, a Jabotinsky, que era uno de los líderes del sionismo que todavía no estaba conformado. Tampoco se lo entrega a David Ben Gurión, que también estaba luchando, pero se lo entrega a un lord, porque habían infiltrado la nobleza británica, Lionel Walter Rothschild, o sea, el principal banquero británico, era un lord, estaba en la Cámara de los Lores, dentro del Parlamento británico, y era tal su poderío que el propio rey británico en 1917 dijo: ¿quién es el mejor representante de los judíos a nivel planetario? Rothschild. Y me parece muy acertada su decisión. Pero muy interesante, le promete una tierra que en ese momento Inglaterra no tenía, porque en realidad Palestina era parte del Imperio Otomano Turco, pero como estaban en la Primera Guerra Mundial y era previsible que esa Primera Guerra Mundial la iban a ganar los aliados de siempre, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y que la iba a perder las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano Turco, dijo: bueno, eso después va a ser mío, así que se lo vamos a dar una parte al pueblo judío, a los sionistas del pueblo judío. Y así fue efectivamente. Viene 1918, termina la Primera Guerra Mundial y en 1922 los aliados deciden que lo que hoy es Siria y el Líbano y Jordania iba a ser un mandato francés, y lo que hoy es lo que en ese momento era Palestina se lo dan a que lo administre Gran Bretaña como el mandato palestino. Así efectivamente, y ahí empieza la evolución muy violenta, esto también se oculta en la historia oficial, muy violento de los militantes sionistas que inventan lo que yo llamo el terrorismo urbano. Nosotros acá nos quejamos muy justificadamente de los dos terribles atentados que sufrimos en Buenos Aires en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la sede de la AMIA Vaya en Buenos Aires, 18 de julio de 1994. Pero si uno dice: ¿a quién se le pudo haber ocurrido poner una bomba en un edificio donde hay gente trabajando, un edificio público como la embajada o la propia AMIA? Y uno dice: bueno, el 22 de julio de 1946, un grupo terrorista sionista, el Irgun Zwei Leume, dirigido por un señor que se llamaba Menachem Begin, que luego fue
presidente del Estado de Israel años después, y le puso una bomba a una parte del Hotel Rey David, donde estaba la comandancia militar y gubernamental de los ingleses para todo lo que en ese momento era Palestina. Mató a 100 personas, lo que sea. Antecedente directo de los bombardeos de los dos edificios aquí en Buenos Aires es el terrorismo sionista del Irgun Tzvi Leumi en 1946 contra el Hotel Rey David. Eso por un lado para ver la incidencia de Gran Bretaña en todo esto, cómo Gran Bretaña fue el artífice. Tan es así que los propios ingleses se terminaron pudriendo de los sionistas y cuando termina la Segunda Guerra, y ya estaba formada, como vos bien dijiste, las Naciones Unidas para administrar todas estas pequeñas cosas que quedaban en el mundo, los propios ingleses se levantan, se van y a partir de ahí, mayo de 1948, David Ben Gurion declara el Estado de Israel y obviamente se ama todo lo que ya conocemos desde entonces. Esto es importante decirlo porque el otro punto que vos estás diciendo que también es muy, muy importante y es que lo que estamos viendo a nivel con los tiempos geopolíticos, insiste, yo escribí un libro hace 30 años que se llama El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, es que se está yendo hacia un gobierno mundial. Y yo hasta me tomé el atrevimiento de darle una fecha, cuando se declaró el verdadero gobierno mundial. Y yo tengo dos fechas que son creación mía, son arbitrarias. La Tercera Guerra Mundial realmente empezó el 11 de septiembre del 2001. Dejémoslo eso un tema aparte porque no viene a la charla de hoy. ¿Y cuándo empezó realmente el gobierno mundial? El gobierno mundial empieza en marzo, el 11 de marzo, fue la fecha de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, cuando a nivel planetario ocurrió lo que ya ocurrió. Pero claro, uno diría, la mayoría de la gente, yo lo digo, y la gente dice, ¿cómo un gobierno mundial? Sí, se declaró un gobierno mundial el 11 de marzo del 2020. Y entonces, ¿eso qué tiene de malo? Nos van a invitar seguramente algún día a todos los 8.000 millones de seres humanos a ir a los distintos lugares un domingo para depositar nuestro voto en el misterio de la urna y decir queremos que el presidente del mundo sea fulano de tal. Y yo digo, no, eso sería si fuera un gobierno mundial público. Pero como esto es un gobierno mundial privado, que es lo que estamos viviendo hoy, hoy vivimos la privatización del poder. Todo ha quedado privatizado, aún Estados Unidos y buena parte, toda prácticamente de la Unión Europea. Entonces, no va un gobierno mundial público sí tendría un proceso electoral, me imagino, realmente sería una barbaridad, pero pongamos que sí, tendría un proceso electoral con campañas electorales y elegiríamos a ver quién es el más lindo, quién es el que más nos gusta. Pero como esto es un gobierno mundial privado, se rige por las leyes que vemos en las empresas, en las grandes corporaciones. Y un ejemplo típico, porque esto viene al caso, es Amazon. Amazon tiene algo así como 2.500.000 empleados. Pero los 2.500.000 empleados de Amazon, empresa corporativa privada, no son los que eligen al presidente de Amazon. Al presidente de Amazon lo elige el directorio de Amazon. Y al directorio de Amazon lo eligen los accionistas de Amazon. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, en este gobierno mundial privado, ¿quiénes son los accionistas que eligen el directorio del planeta Tierra? Y ese directorio, ¿quiénes son los accionistas que también son los dueños del planeta? No solamente los dueños de la Argentina, que es bastante evidente que no tenemos independencia o soberanía alguna, debiera decir, sino aún de Estados Unidos. ¿Quiénes son los que han podido manejar esto? ¿Quiénes son los que han tenido la continuidad para poder manejar un gobierno mundial que en tiempos geopolíticos necesita de décadas, generaciones, de siglos para llevarse a cabo, cuando vemos que el poder público, que es el poder de los estados nacionales, en realidad cada 4 años tienen que parar lo que están haciendo y prepararse para las siguientes elecciones. Aún en Estados Unidos, elegido presidente el que sea, no importa quién sea, realmente no importa, pero a los 2 años tienen que decir, ahora vienen las legislativas, tengo que dejar de gobernar un poquito para que mi partido gane y así, porque si no después piensan permanentemente en la necesidad política, que siempre es de corto plazo. Entonces, hecha esa, creo yo, importantísima aclaración, hay que tener muy presente que, y vos diste un ejemplo recién, muy bueno,
se están muriendo millones y millones de personas en todas partes del mundo, pero pareciera que no todas las personas en este mundo, en este gobierno mundial privado o privatizado, tienen el mismo valor. Por ejemplo, un israelí puede que valga 100 estadounidenses. Un israelí hoy evidentemente vale 100.000, 200.000, 300.000 palestinos. Y me pregunto, en los hacedores de este planeamiento planetario, un israelí, ¿cuántos argentinos vale? ¿Cuántos chilenos vale? Sería importante tenerlo porque evidentemente el Estado de Israel ha volcado gran cantidad de su dinero directa e indirectamente para crear una serie de relatos que hoy son tomados inclusive por los propios cristianos en todo el planeta como relatos inapelables. Mira, yo siempre digo, y es una de las pautas, que para entender el mundo siempre hay que entender que hay o tendría que haber cuatro historias y la historia es la versión a largo plazo de la política, porque la política va aconteciendo a diario, semana, semana, semana y de repente se va transformando en historia. Bueno, la primera historia que hay que tener presente es la historia oficial. Disculpame, Adrián, te voy a interrumpir. Si te parece, hacemos un brevísimo corte y nos Sí, contás estas cuatro historias y de paso avanzamos con la cuestión que tiene que ver con la masonería, que tiene un rol muy importante dentro del mesianismo de la Shabbat Lubavitch y lo que es la posible erección del tercer templo de Jerusalén. Y sí, si querés, señor. lo charlamos ya en un minutito. Vamos a un brevísimo corte y ya volvemos. Contrainfo.com. Geopolítica, política internacional, análisis alternativo, columnistas destacados, una mirada crítica de las agendas globales. Contrainfo.com. Contraagenda, informes especiales sobre los temas profundos que son ocultados por los grandes medios. Contraagenda, por el canal de YouTube y Odyssey de Contrainfo.com. Muy bien, continuamos con Adrián Salvucci. Habíamos quedado en bueno, cuatro historias que él nos iba a comentar y después ya nos metemos de lleno con la cuestión de masonería. Sí, creo que es una forma, como este es un sistema, vos viste que el programa que hacemos con Enrique Romero lo llamamos, es el programa de él, ¿no? La idea de él fue darle un nombre que explique, somos antisistemistas explícitos, un pequeño nota de humor ahí, pero es real, porque hay que entender que esto es un sistema. Cuando vos sabés que algo es un sistema y que tiene características. Un avión tiene las alas para volar, el timón para dirigirse, las turbinas para darle potencia, los alerones para poder girar. Cuando entendés que es todo un sistema, aunque sea muy complejo, podés prever, predecir cómo va a operar. Y por eso acá esto es muy importante saber, que el sistema político, cuando lo transformás en la historia, sea la historia de los últimos 10 años, 100 años, 1000 años, si querés, empezás a ver que tiene ciertas características, que es muy importante saber que existen. Primera característica de lo que es la historia, que podríamos decir también de la política. Está la historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? La historia de los ganadores. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial es la historia de Gran Bretaña, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que son los buenos, versus la historia de los demás, que eran todos malos. La segunda historia es la historia de los que perdieron, que hay que leerla también. Hay que leer la historia de los alemanes, de los japoneses, de los italianos en la Segunda Guerra Mundial, porque se van a ver una dimensión distinta. No digo que sea mejor, uno mismo va a decir, no, pero no estoy, está bien, pero hay que leerla. La tercera historia es lo que nosotros llamamos la historia desocultada. Hay muchas cosas que se han ocultado terriblemente, por ejemplo, en la fundación del sionismo. Un ejemplo de ocultamiento. Estaba todo bien en Israel, todo perfectamente bien, hasta que el 7 de octubre del 2023, estos animales palestinos de Hamas decidieron hacer un ataque terrible con una serie de
mentiras, por supuesto, violaron mujeres, le prendieron fuego a mujeres, le cortaron las cabezas a los bebés, cosas que ellos mismos han tenido que terminar desmintiendo, pero uno dice, bueno, desocultemos todo lo que está ocultado, oculto, y empecemos a ver una historia distinta. Y cuando uno escucha la historia de los ganadores, la historia de los perdedores y los factores claves que han quedado ocultos y uno los revela o los desenmascara, la cuarta historia es la que uno hace pensando con el cerebro propio y no pensando con el cerebro ni de CNN ni de Fox News, ni de los kirchneristas ni de los macristas. Es la decisión que toma una persona soberana, porque los individuos soberanos son el factor fundamental, son los ladrillos fundamentales para siquiera pretender tener una nación soberana. Hecha esta aclaración, es muy importante lo que vos estás diciendo, porque yo creo que lo que estamos viviendo, yo tengo 72 años y lo vengo viviendo toda mi vida, vos sos mucho más joven, así que también lo venís viviendo toda tu vida, es una paulatina y creciente privatización del poder. Lo que ha quedado privatizado no es como decía Menem o Cavallo, vamos a privatizar aerolíneas argentinas, que ahora lo quieren hacer de vuelta, o privatizaron Entel, la Telefónica, o Segba, la compañía de electricidad. Esas son privatizaciones tácticas, pero la estrategia privatizadora es que el poder ha quedado privatizado. ¿Y eso qué quiere decir? Que las funciones del Estado fueron quedando paulatinamente privatizadas y de una forma realmente muy, casi diría que es satánico el programa, porque lo han hecho muy bien. Como hay que diferenciar entre lo público y lo privado, hay que tener siempre presente cuál es el factor clave del poder público y cuál es el factor clave del poder privado. El factor clave del poder público es que hace esto porque hay una ley, un decreto, lo que sea, una resolución que te obliga. Tenés que manejar por la derecha. Y si vos decís, no, pero yo no quiero manejar por la derecha, yo vengo de vivir en Japón o en Inglaterra y quiero manejar por la izquierda, te van a parar y si insistís te van a meter preso, porque el poder público tiene poder coercitivo. Tenés que pagar impuestos. No, no quiero, tenés que pagar impuestos. Y si no los pagás, te meten preso hasta que paguen los impuestos. Perfecto. Y uno diría, ¿y cuál es entonces el factor clave del poder privado? Porque si yo quiero comprar un Chevrolet, por más que no le guste a Ford que yo voy a comprar un Chevrolet, no me puede obligar Ford a arrancarme de la concesionaria Chevrolet y llevarme a la concesionaria Ford a comprar un Ford. No, yo elijo y elegí comprar un Chevrolet y no un Ford, o viceversa, lo que sea. Entonces, el poder privado, aún de las corporaciones más poderosas, no te puede obligar. Y la palabra clave la dio en Argentina en marzo del 2016 el presidente del World Jewish Congress, del Congreso Mundial Judío, un señor que es multibillonario, no podía ser de otra forma, que se llama Ronald Lauder, el CEO y presidente de las perfumerías Lauder, que lo dijo delante del presidente Macri, que recién asumía, 2016, marzo del 2016, delante de su gabinete, delante de invitados de primera línea, porque hicieron su cumbre del Congreso Mundial Judío en Buenos Aires, en 2016, dijo: les voy a explicar algo. Nosotros hemos llegado muy lejos, hoy somos muy poderosos, no tenemos miedo, nada. Y ¿cuál es la clave de nuestra inserción tan poderosa a nivel planetario? Que tenemos influencia tremenda. Y a mí me abrió los ojos porque dijo, lo acaba de develar perfectamente. La base del poder privado no es coercitivo, es influencia tremenda para convencerte, para no dejarte otra alternativa que hacer lo que quieren que hagas los dueños de las grandes corporaciones, los dueños del capital, etc. O sea, financieramente te tienen una influencia tan grande que te ves obligado a hacerlo, salvo que no quieras tener un trabajo o quieras hacer una cosa distinta. Aplicado a la política, el mejor anticuerpo a todo esto es la soberanía mental, verlo, darte cuenta que el sistema opera así y tenés que obedecer las medidas de poder público, los estados nacionales, con la policía, con los ejércitos, etcétera, pero tenés que resistir la influencia tremenda, como lo llamó el presidente del Congreso Mundial Judío aquí en Buenos Aires, Argentina, hace 8 años, que es la influencia tremenda. Eso implica realmente un factor clave que nos permite empezar a ver cómo funciona todo esto y empezar ahí sí a entender cuál es la función del think tank,
el banco de cerebro. Mi libro El cerebro del mundo se concentraba en lo que en ese momento, hace 25 años, eran los principales think tanks. La Comisión Trilateral, el Congreso de Relaciones Exteriores, el CFR, el Council on Foreign Relations, CFR, el Grupo Bilderberg, que eran todas entidades privadas que planifican el planeta. Son planificadores geopolíticos. Pero en el interín, especialmente desde el golpe de Estado planetario del 11 de marzo del 2020, surgió otro transitoriamente. No olvidemos que el poder privado justamente es muy flexible, puede ir haciendo las cosas según la conveniencia del momento. Por alguna razón, que creo que es bastante evidente, decidieron que a partir del 11 de marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia planetaria, decidieron que el think tank que tenía que hacerse cargo de administrar el planeta Tierra, lo conocemos como el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial, su principal función, y te lo dicen abiertamente, es administrar lo que llama la coordinación público-privado. Y uno dice, ah, qué lindo, van a coordinarse lo público y lo privado. Hasta tal punto que en junio del 2019, en julio de 2019, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, a cargo del secretario general Antonio Guterres, firma un acuerdo con el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que es el acuerdo entre una entidad multilateral pública, la ONU, y una entidad privada, que es el Foro Económico Mundial, para ir llevando adelante, promoviendo, imponiendo la Agenda 2030. Y a partir de ahí se empieza a entender, porque la Agenda del 2030, y lo dice el propio Klaus Schwab, que es un alemán realmente bocón, tendría que cerrar el pico más de lo que lo hace, dice, en determinado momento, él dijo en una de sus principales reuniones, han salido de acá del Foro Económico Mundial grandes líderes a quienes nosotros hemos capacitado. Menciona a Tony Blair de Gran Bretaña, a Cameron, David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, al presidente Nicolás Sarkozy de Francia, al actual presidente Emmanuel Macron, a Angela Merkel de Rusia, a Vladimir Putin, cuidado con esto, a Vladimir Putin, hace 20 y pico de años, presidente de Rusia, a Justin Trudeau de Canadá, a Mauricio Macri de la República Argentina, lo dice mientras está hablando, dice, y no solamente los líderes de estos países y otros han salido de la formación de futuros jóvenes que van a ser los líderes globales del planeta, sino que, y lo dijo con estas palabras textuales, luego penetramos sus gabinetes y metemos a nuestra gente de ministros, por ejemplo, el señor Miguel Guzmán, que fue el primer ministro de Economía de Alberto Fernández. O sea, no importa que sea de izquierda, de derecha, un poquito para arriba, un poquito para abajo, hay que entender que justamente en el siglo XXI ya no hay más derecha y izquierda, no hay más derecha e izquierda, hay arriba y abajo. Un arriba muy chiquito de gente sumamente poderosa y una vasta mayoría en esta pirámide muy complejamente articulada de los que estamos abajo, los que trabajamos, los que nos puede ir mejor o nos puede ir peor. Y hay una parte que ya directamente ni vale la pena darles de comer, como lo llama Yuval Harari, que es un judío israelí, mentor y filósofo, por así decirlo, del Foro Económico Mundial, elegido por el propio Klaus Schwab, que dice, y va a haber siempre sobre los 8.000 millones de personas unos 4.000 que no sirven para nada, useless people, useless eaters, como lo llamaba David Rockefeller, gente que come y no sirve para nada. Y cuando le preguntan, ¿y qué hacemos con esa gente? Y bueno, algunos sirven para barrer la calle o para ir a la guerra, para hacer algunas cosas, y los tendremos que controlar con juegos de computadoras y drogas. Así nomás te lo dice. Por lo menos acepto y aplaudo que me lo digas sin anestesia. Yo acabo de meter en mi canal en YouTube, que se llama Leon Salgucci, un video que se llama El fin de la humanidad, que es Yuval Harari, hizo una selección de menos de una hora, explicando por qué ahora vamos hacia un mundo transhumano, hacia el transhumanismo, y que en realidad la gente que sirve es la que se va a integrar voluntariamente dentro del sistema fantástico administrado por lo público y lo privado, según los conceptos del Foro Económico Mundial. Y los que aún así no sirven para nada, que se mueran. Entonces eso le da una lógica muy distinta ahora a las guerras, a las hambrunas, a los que están tirados por las calles totalmente drogados, y no me refiero tanto a Rosario, me refiero a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York,
y a Washington en Estados Unidos o a Gran Bretaña también, y ahí empezamos a ver cómo están administrando un complejísimo sistema, sabiendo que, y con esto redondeo, que la propia complejidad del sistema es tal, y lo mantienen artificialmente así, como para que la vasta mayoría de la gente no lo pueda ver. El mejor sistema es el sistema que es invisible, el sistema que vos no entendés. Es como, qué sé yo, de repente prendo y apago la luz. Bueno, sí, entiendo una parte chiquita de este sistema, que es hago clic para arriba, prende, clic para abajo, pero el sistema en sí, ¿y de dónde viene la electricidad? Y viene, mira, del Chocón, ¿cómo del Chocón? O de Yacyretá, ¿cómo de Yacyretá? No puedo, si no entiendo cómo es un sistema, una red eléctrica, no tengo la más remota idea de lo que está hablando. Ni hablemos cuando estamos dentro de un avión, no tenemos la más remota idea de nada. Bueno, cuanto más compleja lo mantengan y mantener la atención dispersa, por eso hay tanto enfocar hoy en día en las últimas películas de Hollywood, en Netflix, en los celebrities, en el fútbol. Lo digo por más que el fútbol sé que es pasión de millones, pero realmente a veces es un arma terriblemente nociva para la vasta, para un pueblo, para que, por ejemplo, ni siquiera vea de que Argentina ahora está siendo apuntada por el sionismo. Por eso es mi único libro que he escrito con un gran sentido de la urgencia, por eso lo mantuve bastante breve, porque es el libro que está preanunciando, cuando uno lo ve, describiendo el origen de todo este tema, que se viene esa guerra. Eso que vemos en Palestina, muy probablemente con otras características y de otra manera y por otras razones, se viene hacia la Argentina. Y lo último que digo, que esto sí es importante para que nadie se llame a confusión. Cuando hablamos del judaísmo en general, tenemos que distinguir 4 categorías distintas. Categoría número 1, el pueblo judío, la colectividad judía. En Argentina, la colectividad, como dicen ellos mismos, que tengamos presente en todo el planeta, y estas son cifras del Estado de Israel y de las principales organizaciones sionistas internacionales que he volcado en mi libro. Hay aproximadamente 30 millones de ciudadanos que podrían pedirle a Israel, quiero vivir en Israel porque mi papá era judío, mi mamá era judío, o tengo un abuelo judío, o lo que sea, y quiero traer a mi mujer porque también tiene un pariente judío, y aunque no tenga ninguno. 30 millones de personas en total, estoy realmente exagerando la cifra, que podrían vivir en el Estado de Israel porque son aceptados como judíos. Y uno diría, 30 millones, bastantes. Es el 0,04% de la población mundial, porque somos 8.000 millones. Quiere decir que de los 8.000 millones, el 99,6% no son judíos y el 0,4% sí son judíos. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. Hay una proporción entre el poder que tiene la colectividad judía a nivel planetario y en la Argentina, que dice que son apenas 250.000 y somos 47 millones de argentinos. Hay una proporcionalidad democrática, ya que tanto se gusta hablar de esto, entre el poder que ejercen en los medios. Tenemos periodistas que para hablar de Israel ponen la banderita de Israel en su propio escritorio mientras nos dan las noticias, en las finanzas, en todo lo que estamos viendo, en los partidos políticos, en la financiación de las campañas que permiten que un desequilibrado psíquico como Javier Milei termine usurpando, porque es así, usurpando en la Casa Rosada. ¿Hay proporcionalidad? Yo creo que no. Segunda categoría, claramente es la religión judía. ¿Qué pasa allá de que, esto yo sé que no es el tema para hablar, pero la religión judía tiene unas características, no es evangélica. O sea, nunca nadie te va a golpear en la puerta un domingo para decir te queremos convertir al judaísmo, como hacen muchas sectas protestantes que te llaman, te golpean el timbre, los testigos de Jehová, lo que sea, porque te queremos convertir a la palabra del Señor. Jamás un rabino te va a venir a parar por la calle para decir te quiero convertir, con lo cual es una religión no intrusiva, con lo cual segunda categoría, la religión no hay ningún problema. La colectividad, como vimos recién, hay de todo, hay sionistas, hay no sionistas. Neutro, nada que agregar al respecto. Tercer categoría, el sionismo ideológico, que es un peligro planetario. El sionismo empezó con Theodor Herzl a fines del siglo XIX como un movimiento básicamente de izquierdas, básicamente ateo. El propio Herzl no lo hacía por la religión, lo hacía por la colectividad judía que estaba dispersa por toda Europa, en Rusia, en Polonia, en Alemania. No tenía una connotación fuerte religiosa. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra de los 6 días en 1967, el sionismo migró hacia la derecha y hoy hacia la extrema derecha, donde tenemos
la Chabad Lubavitch, que tiene una importancia enorme. Hay un video donde el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que murió en 1994, en 1991 habrá sido, cuando todavía no había llegado a, a ser primer ministro, Netanyahu lo recibe en su sede en Brooklyn, porque jamás, increíble, el Rebbe Schneerson jamás visitó Israel, lo recibe a un muy joven Benjamín Netanyahu, que se había sido electo al Knesset, al Parlamento israelí por primera vez, y le dice, usted va a llegar muy lejos. Es más, usted va a ser el último presidente de Israel. ¿Cómo? Perdón, primer ministro de Israel. ¿Cómo el último primer ministro de Israel? Sí, porque usted, porque dice que tenía capacidades proféticas, le va a entregar Israel al Mesías, al Moshiach, como lo llaman ellos, y ellos lo llamarán el Mesías, yo como católico lo llamo el anticristo, porque ellos están esperando el anticristo. Y lo queda mirando Netanyahu y le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Finalmente muere en 1994 el Rebbe Schneerson y en 1997-98 es elegido primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y parecía que, bueno, va a ver cuánto dura. Hace 20 y pico de años que es primer ministro, hasta el día de hoy, con las consecuencias visibles por todos, con lo cual lo ha asumido como algo realmente fanático, y los que lo apoyan a él, ya los hemos visto, son absolutos fanáticos. Y la cuarta categoría es la más obvia, el Estado de Israel, que yo soy anti-Estado de Israel, pero a mí no me afecta directamente el Estado de Israel. Pobre los palestinos, que como vos bien dijiste, 35.000 muertos y ahora volvieron a entrar, no tienen ningún problema. Es más, lo que más querrían es que hubiera 100.000 muertos o 1.000.000 de muertos. El ministro de la herencia judía del actual gobierno, un señor que se llama Amihai Eliyahu, dijo por radio en Israel, una de las soluciones sería detonar una bomba atómica táctica sobre la franja de Gaza y así vaporizamos a todos los palestinos. Total, el propio Netanyahu dice, son animales por las razones Amalek, como lo llaman ellos, el pueblo enemigo de Dios. Y terminan diciéndote que en definitiva, hoy el verdadero título de los sionistas sobre la tierra palestina es porque, no por la declaración Balfour, no por las Naciones Unidas, creo que se nota que les interesa tres pepinos, sino porque Dios se lo prometió. Entonces, cuando yo te digo, mira, esto es así porque a mí me lo dijo Dios, y te quedo mirando, vos decís, ¿qué hago con este loco? ¿Le corto? Le discuto o lo mando al diablo? Pero si este loco encima tengo bombas atómicas, estoy cometiendo un genocidio contra un pueblo totalmente desarmado, estoy cometiendo las aberraciones más grandes, me llama Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos dice, che, trata de tener un poquito más cuidado, y lo mando a frichurros. Me dice las Naciones Unidas, terminada, y no le doy bolilla, me dice la Corte Penal Internacional, los vamos a hacer arrestar a todos ustedes y los vamos a meter presos, se enoja, hace unas declaraciones realmente incendiarias y dice, a mí no me manda nadie. Entonces la pregunta es, si no lo manda Estados Unidos, no lo manda la ONU, no lo manda la Corte Penal Internacional, la conclusión es terrible. La conclusión es que el Estado de Israel y el sionismo manejan a todo el planeta, y cada uno tenemos que sacar las consecuencias de que hay una organización genocida que maneja el planeta. Y eso, su fundador propio dijo hace 130 años, póngale el ojo sobre Palestina y también póngale el ojo sobre Argentina. Entonces yo, como ciudadano argentino, estoy muy preocupado porque veo que la vasta mayoría del pueblo argentino no tiene la más remota idea de lo que estamos hablando. Muy bien. Mira, te voy a hacer la última pregunta, pues nos quedan 20 minutos de programa y se nos va, se nos evapora directamente. A los dos creo que nos apasionan estos temas. Recién hacíamos un comentario fuera del aire sobre el programa, la plataforma Zoom, que todo el mundo conoce para conectarse en este tipo de encuentros virtuales. Cuando uno va a buscar quiénes son los shareholders, ¿no? Quiénes son los principales accionistas, aparecen, o casualidad, BlackRock y Vanguard Group, ¿no? BlackRock es el principal fondo financiero del mundo. Y cuando uno estudia la historia de BlackRock, aparece derivándose de un fondo que se llamó en su momento Blackstone Group. Blackstone tuvo entre sus principales asesores a nada más ni nada menos que al barón Jacob de Rothschild, ¿sí? Que acaba de fallecer hace pocos meses atrás.
A ver, sería imposible pensar que uno de los miembros de una dinastía tricentenaria va a ir como un mero asesor. ¿A qué? A observar cómo hacen las cosas, a darles un mensaje, cada tanto una charla. No, evidentemente fue a cuidar sus patrimonios. Entonces, digo, si Blackstone responde a la banca Rothschild, su derivado BlackRock, evidentemente también, ¿no? Entonces, Larry Fink, que es el CEO, no deja de ser más que quizá el muchacho que le lleva el café a la dinastía o a la familia Rothschild, ¿no? Hay que poder empezar a entender cómo funcionan estas cosas en el largo plazo, a lo largo de los siglos, ¿no? Para una dinastía tricentenaria, el CEO eventual que lo cambian en pocos años más, realmente no tiene ningún tipo de relevancia. Y mencionaste la Patagonia, y uno de los encuentros, casi con una especie de mini Bilderberg que se ha venido desarrollando en la Patagonia en estos últimos años, es el foro de Yao Yao en Bariloche, cuyo dueño, uno de los dueños de este majestuoso hotel y el que organiza este foro de Yao Yao, es Eduardo Elstein, que aparece como el principal financista del actual presidente argentino Javier Milei, y al mismo tiempo ostenta el cargo de ser uno de los vicepresidentes del World Jewish Congress, que vos estuviste mencionando recién, que como bien dijiste, el presidente es Ronald Lauder, pero el chairman es David de Rothschild, nuevamente. O sea, fíjense cómo todo empieza a conectarse en este gigantesco rompecabezas difícil de armar, pero que tiene vasos comunicantes por todos lados y uno de a poco va estructurando esta armazón, que no es una armazón horizontal y democrática, sino que es bien piramidal, ¿sí? Y acá podemos conectar entonces con lo que tiene que ver con la masonería, y tratando de acotar el tiempo a estos 15 minutos que nos quedan. Cuando uno estudia la historia de la masonería va a observar que buena parte de las logias diseminadas a lo largo del mundo responden a la Gran Logia Unida del Reino Unido, ¿sí? De Gran Bretaña, con sede en Londres. Cuando uno observa imágenes de esta Gran Logia Unida de Inglaterra, lo que va a ver en su cúpula, que sería uno de los lugares más importantes, donde uno despliega las imágenes más importantes para esa organización, aparece una cita. Es una cita que viene a su vez de la Torá, que dice, "He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever. I will be his father, and he shall be my son." Sí, si lo traducimos, dice, Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre, que es la profecía de Natán, que aparece, esto lo pueden chequear en 1 Crónicas 17:2, en el libro de las Crónicas. Es una profecía que justamente lo que está diciendo es, bueno, me construirán mi templo y yo afirmaré su trono, o sea, su gobernanza a nivel mundial para siempre. Ese es el proyecto fundacional de la masonería en su sede central en Londres. Entonces, la construcción del tercer templo de Jerusalén es central, por un lado, al sionismo y, oh casualidad, por otro lado, también a la masonería. Entonces, en unas breves palabras, si querés, en no más de 10 minutos, ¿qué tenés para decirnos de esto que está acaeciendo en Jerusalén como posible centro de ese gobierno mundial? Esto que nos hemos enterado hace poco del sacrificio de este ritual, de estas vacas rojas, ¿qué rol cumpliría entonces Jerusalén? Que llamativamente, cuando se crea el Estado de Israel, las Naciones Unidas le dan en la resolución 181 el carácter de ciudad internacional. O sea que ya de entrada se está pensando como una ciudad de tipo global, ¿no? Bueno, ¿qué nos podrías decir un poco de este rol de Jerusalén dentro de este gobierno mundial? Bueno, antes que nada veo que estás sumamente bien informado. Efectivamente, Larry Fink y todo el grupo BlackRock. Hoy BlackRock se estima que es el tenedor del 80% de las acciones de las es Standard Poor's 500, las 500 principales empresas de Estados Unidos y su equivalente también en la Unión Europea. O sea, son los dueños de las grandes empresas, sea el nombre que sea, operan en forma muy juntamente con el fondo Vanguard y opera también junto con una serie de bancos, empezando por State Street en los Estados Unidos. Eso por un lado. Lo llama BlackRock el fondo porque el presidente durante varias décadas del Consejo de Relaciones Exteriores, del CFR, era un señor que se llamaba Peter Peterson, también miembro de la tribu, como digo, por así decirlo, y tenía una empresa, fundó una empresa que se llamaba Blackstone. Interesante porque es casi el mismo nombre, Piedra Negra o Roca Negra es básicamente lo mismo. Pareciera que tienen
una predilección por lo negro, por las piedras negras, pero no importa, no lleguemos a eso necesariamente. Claramente estamos hablando de la masonería, es una parte integral de todo este sistema. El sistema de poder británico, la masonería es una parte integral desde hace siglos, no desde hace décadas, desde hace siglos, y como vos bien dijiste, en 1717 se unen las 4 logias británicas y forman la Gran Logia inglesa, que acaba de cumplir 300 años, y grandes festividades que hicieron en el Albert Hall de Londres en el 2017, marcando los 300 años de la masonería, que opera, es parte de todo este sistema integral, tanto político, o sea, lo público, como privado, o sea, lo empresario. Por eso es bien sabido que el que pertenece a la masonería le van a ayudar a ser miembro de la corporación tal, va a ser el presidente o el chief executive officer de tal empresa, o puede llegar a ser ministro, o puede llegar a ser presidente o primer ministro, o por qué no, porque la masonería opera tanto con el poder público y el poder privado. La masonería viene haciendo en forma estratégica esta coordinación entre lo público y lo privado, que ahora desde el 2030 el Foro Económico Mundial sin anestesia te dice nosotros somos los coordinadores de lo público y lo privado, pero ya que estamos haciendo este programa con las cámaras, entendámoslo, no es público-privado como muestro ahora. Público cada vez tiene menos poder y privado cada vez tiene más poder. Esa ha sido la estrategia a lo largo de décadas, quizás de siglos. Que lo público cada vez tenga menos poder y por ende es más permeable a ser influido poderosamente por el poder privado, y el poder privado cada vez tiene más poder, pero no lo dice abiertamente, porque el poder privado sabe que necesita del poder público para ordenarte la vida. Si no nos hubieran dicho, quédate en casa, vos dices, yo no me quedo un carajo en casa. Pero te dice, no, quédate en casa porque si no la policía, y en este país es un ejemplo típico, policía federal, gendarmería, policía de la prefectura, policías municipales, toda nuestra policía, todas las fuerzas policiales de la República Argentina, durante casi un año se transformaron en una gran policía penitenciaria. ¿Por qué? Porque desde lo privado le dijeron a todos los presidentes, la policía a partir de ahora es penitenciaria, que nadie salga, que se vacunen, que haga eso, que se pongan el barbijo, metiendo miedo. Esa es la guerra psicológica. Y ahí es donde creo que vale la pena, en los pocos minutos que nos quedan. Yo lo menciono lo siguiente y lo que digo lo digo bajo mi responsabilidad. Hoy hay 3 enemigos públicos en el planeta Tierra. Enemigo público número 1, la usura, que es tan poderosa, yo abordo ese tema en Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, que lo escribí hace como 10 años, está del poder que tiene la usura, que está prohibido decir la palabra usura en ningún gran medio. Te dicen que son los servicios de la deuda, un nuevo crédito, 10.000 razones, pero no se puede usar la palabra usura. El que mejor la usó fue William Shakespeare, del Mercader de Venecia, que muestra cómo un usurero que, oh casualidad, pertenece a la tribu de los peatones del Mar Rojo, en definitiva quiere cobrarse no el dinero, quiere cobrarse una libra de carne. En la República Argentina, la deuda externa argentina, que anda ya superando los 700.000 millones de dólares, quieren los acreedores tener su libra de carne. De cada argentino, no, la libra de carne se llama mínimo Patagonia, esa es la libra de carne. Los argentinos están ahí, somos intrusos que tienen que tratar de irse cuanto antes. Entonces, entendamos, la usura es el enemigo público número 1. El enemigo público número 2 es la guerra psicológica urdida no solamente desde los colegios, que empieza ahí, en los colegios, en las universidades, etcétera, sino en los grandes medios, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, estén donde estén. Y el enemigo público número 3 son los políticos que llegan a sus altos puestos, sea un partido republicano o partido demócrata en Estados Unidos, sean kirchneristas o macristas, mileístas en la República Argentina, porque para ser presidente o ministro o gobernador o intendente tenés que tener cientos de millones de dólares de dinero, o sea, el dinero, la última decisión en todo, en las deudas planetarias, en la guerra psicológica y en la política, parece que no tienen el dinero, y esto es una verdad terrible, pero la presencia del judaísmo
para dirigir, no ser los dueños, no es que son dueños de todo, no, pero para dirigir, no es solamente cuestión de ser dueño de trillones de dólares, es poder ser el controlador de las entidades que después dirigen los cientos de millones de dólares de otros. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los entes públicos, privados, mixtos, etcétera, que son los que canalizan el capitalismo, que por ejemplo dicen, Milei sería fantástico, Milei es un genio, pero no se te ocurra ningún otro porque este otro es de la ultraderecha o de la derecha, no me gusta, es nacionalista. La palabra nacionalista para esta gente es lo peor que hay, porque si vos querés tener un gobierno mundial, querido Fausto, ¿qué es lo único que no podés tolerar? Que haya estados soberanos. Entonces, hoy están abocados a destruir el Estado soberano de los Estados Unidos de Norteamérica, a quienes no defiendo, pero sepámoslo que es lo que está ocurriendo. Cuando vemos todo esto, empezamos a entender cuál es la incidencia del sionismo militante. Hoy es la principal parte y la principal característica que tenemos que ver. Y la Chabad Lubavitch, para no pasarlo por alto, es parte de este esquema, porque la Chabad Lubavitch, que hoy tiene 4.500 sedes en todo el mundo, que tiene fuertes connotaciones religiosas, aunque algunas son extrañas, porque hace apenas 4 semanas vimos como en su sede central, en Crown Heights, en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, salieron rabinos jasídicos de los túneles que habían hecho ilegales y se vieron que había sillas altas de niños, había colchones manchados, supongo, de sangre, pero eran todos colchones chiquitos y uno diría, qué extraños rituales puede ser que se lleven ahí, porque en definitiva, no es algo religioso, es algo satánico. Tenemos que empezar a entenderlo y no te lo van a decir abiertamente. Y cuando redondeo con el señor presidente Javier Milei, no solamente tiene el apoyo total de la Chabad Lubavitch, que lo acaba de nombrar embajador de la luz en Miami, Estados Unidos, sino que la financiación de la campaña anterior y actual de Javier Milei la ha dado Eduardo Elstein, que el 5 de junio del 2005, el diario La Nación, fue un domingo ese día, hizo un apartado especial con la foto de Eduardo Elstein, llamándolo el dueño de la tierra, porque era y hoy sigue siendo el mayor terrateniente de la nación argentina. Así empezaron en Palestina, comprando tierras, y así están haciendo también en Ucrania. Sepámoslo esto, por lo menos tengámoslo presente. Otro gran financiador, el grupo Wertheim, que también son judíos de la derecha, por así decirlo, jasídica, de Chabad Lubavitch. Entendamos que tenemos que empezar a entender, a desentrañar qué son estas organizaciones, cuáles son sus pretensiones, y eso es difícil, con esto termino, porque como toda esta planificación no es para el lunes, no es como piensan nuestros políticos, es para el lunes que viene, no es para el mes que viene, no, es una planificación de hace siglos. Y el plan original, no solo de Teodoro Herzl de 1896, sino también de León Pinsker, que era un sionista anterior, de los años 1860, 1870, eran planes a largo plazo, a un siglo y medio, a 2 siglos, ¿por qué no? Y hoy una parte de ese plan, que es el Argentina del capítulo Palestina o Argentina, lo están activando y dijeron, bueno, empecemos poniendo un presidente judío a cargo del país. Y en un país que es católico o por lo menos cristiano, es increíble que ya todos estamos totalmente familiarizados con los señores con largas barbas, con los rituales de ellos, con el Hanukkah y no sé cuántas cosas más. Y yo digo, ¿podrán mostrar una cruz cada tanto? Es más, en Estados Unidos acaban de decir que el Nuevo Testamento es antisemita, así que pronto vamos a ver en Estados Unidos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, que hablaba de la sinagoga de Satanás, es antisemita esto. Entonces, claramente están cobrando un poder excesivo porque lo hacen de una forma compleja, lenta, gradual, con cierto gradualismo, y dentro de un sistema que la vasta mayoría de la gente todavía no lo entiende, y no es culpa de la gente, es culpa de que los grandes medios, que están dominados por estos señores que ponen la bandera de Israel cuando nos dan las noticias, hay demasiados en comparación con la población que tenemos, no informan, dan datos, pero no informan cómo funciona el sistema. Yo te puedo decir, un avión vuela, y te lo digo una y otra vez, un avión vuela, pero vamos a decir, está bien, pero ¿cómo hace para volar? ¿Me podés explicar? Ah, no, sí, ¿me podés explicar para qué sirven las alas, el timón, el tren de aterrizaje, las turbinas, para que yo empiece a entender de qué se trata? Porque si no, no entiendo nada. Hoy necesitan grandes poblaciones que no entiendan nada para poder seguir operando sin que nadie los moleste.
Bueno, muchísimas gracias entonces, Adrián, por habernos brindado este intercambio, esta entrevista. Bueno, cuando te referís al satanismo de las élites, el propio Vladimir Putin se ha referido de esa manera, ¿no? Así que si querés, en otra ocasión han quedado muchísimos temas para seguir hablando. En otro encuentro podemos profundizar en este tema, ¿no? El satanismo de las élites. Eso es un buen tema para profundizarlo en un próximo encuentro. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado. Y te agradezco por toda tu obra, realmente por todo lo que has hecho a lo largo de estos años. Creo que has sido un maestro para muchas generaciones. Invito a la gente que conozca, quienes aún no lo han hecho, al canal de YouTube de Adrián Salvucci, lo buscan así, Adrián Salvucci, y también que visiten su página web que es salvucci.com, donde van a poder incluso adquirir algunos de sus libros. Vamos a estar pasando, por supuesto, su email para que se puedan contactar con él y que puedan adquirir este último libro que ha publicado, así como los otros en su versión digital, porque entiendo que están agotados en su versión impresa. Y bueno, nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Ha sido un costo enorme, se nos ha volado el tiempo. Ha sido un gusto y un enorme placer poder intercambiar estas palabras y haber podido entrevistar entonces a Adrián en nuestro canal. Te mando un abrazo enorme, Adrián, y a seguir en la lucha, ¿no? A seguir combatiendo contra esta élite plutocrática que lamentablemente a lo largo de los siglos ha venido desarmando nuestra civilización, desarmando nuestra cultura, corrompiendo nuestros valores, y creo que es nuestro deber moral, nuestro deber ético, darle el buen combate. Así es, te agradezco enormemente la invitación, quedo totalmente a tu disposición para continuarlo sobre los temas que vos determines en el momento que vos lo determines y te mando un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, y los invito a todos entonces a compartir este material, a compartir este video en sus redes sociales, a difundirlo, a multiplicarlo y a que nos sigas acompañando, que te suscribas a nuestro canal. Nos estamos viendo muy pronto. Chao.